Cordial saludo. Una vez más les habla William Sandoval. Eh, bueno, me excuso porque pues hace tiempo no subía ningún contenido. La verdad he estado estudiando y pues ya con ganas de retomar la universidad. Me excuso también un poco por la voz porque estoy algo afónico. Y ese es otro de los factores que para mí es importante, el poder expresar las ideas, explicar los conceptos y pues ayudar a aquellas personas que de pronto desean aprender y no cuentan quizá en algún momento con los medios para ingresar a la universidad o pues encontrar alguna manera formal de capacitarse. Veníamos realizando, puede ser una página, ya, bueno, he realizado varias. Tengo esta a partir de un video que está por ahí en YouTube. Esto pues realmente es sencillo, esto es una página web con un fondo negro, con una imagen sobrepuesta, con una cabecera, un header, con una barra de navegación. Aquí un párrafo, un título y un botón. No tiene así nada. De pronto este botoncito es lo novedoso y que para generar ese efecto, porque realmente es un efecto en que la luz se prende, pues se utiliza JavaScript y se utilizan algunas propiedades de CSS, pero de resto, pues es algo normal. Mm, pero me encontré con un elemento que puede ser muy importante dentro de nuestros eh, diseños web y es lograr efectos animados en los textos. En la parte superior vemos un texto que se desliza de derecha a izquierda y aquí en la segunda parte, en la segunda sección, vemos otra, digámoslo así, otra frase donde la segunda parte, digamos, cambia su contenido de manera automática. Eso se logra con JavaScript. Sin embargo, la idea que yo tenía era causar ese efecto de tipado que encontramos, por ejemplo, cuando trabajamos en algún documento de Office, en Word o en PowerPoint, que vemos cómo avanza el cursor a medida que digitamos algún carácter. Seguí un tutorial, realmente no lo conseguí porque la idea es que desaparezca todo, quede en blanco y vaya apareciendo cada letra. Y entonces en este caso no lo logré. Sin embargo, siguiendo otro tutorial, eh, logré un efecto, digamos que más cercano. Sin embargo, son elementos que se pueden mejorar. Yo voy a dejar el enlace de este es el que corresponde al segundo ejemplo, al que me está funcionando un poco más. Es de Coding Lab, multiple typing text animation in HTML, CSS and JavaScript. Tiene muchas vistas, pues realmente fue diseñado hace un año. El tutorial es muy sencillo. Sin embargo, como es mi costumbre, yo no hago exactamente lo que hay en los tutoriales. La invitación es a que aquellas personas que siguen estos videos que yo realizo, eh, pongan, se reten
a analizar, a comprender por qué, digamos, hay determinados comportamientos, qué es lo que hace cada línea de código. En este se darán cuenta pues que esta palabra va cambiando y es uno de los temas que me puso a trabajar un poco. Pero bueno, para no desanimarlos, digamos, y que no vean el video, de pronto vamos a intentar algo interesante acá. Yo estoy trabajando con eh, archivo HTML que he llamado texto animado, que es el que contiene estas palabras. Y pues a la par he creado su respectivo archivo CSS. Entonces aquí tengo los dos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer algo rápidamente para que comprendan que hay muchas cosas que son sencillas, hay unas que pues indudablemente aumentan un poco en complejidad, pero realmente no es nada del otro mundo. Mm, por ejemplo, a este voy a crear una división. Esta división la voy a crear con una clase, puede ser slide-text. No sé si ya tengo una en este archivo así, pero vamos a dejarlo así. Y dentro de ella, simplemente voy a crear o voy a utilizar una etiqueta HTML5 que no, de pronto no muchos conocemos. Es esta etiqueta marqué. Ella, bueno, además de este que es comportamiento, no sé qué atributos tenga en comportamiento, cambiar texto, me parece interesante, pero uno de los atributos que podemos modificar es la dirección y el otro es la velocidad. Eh, ¿Cómo funciona? Simple y sencillo. Vamos a colocar, hola amigos del canal Aprendiendo Construyendo. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya está apareciendo. Es importante para mí resaltar que no requiere nada especial. Es una de esas etiquetas pues, que realmente va desarrollando o va ejecutando un código ya como por defecto. Entonces, como les indico, pueden modificar la velocidad de desplazamiento y la dirección. Veamos aquí donde desaparece, porque debería ir hasta el final. Dense en cuenta, llega hasta por acá. Listo. Entonces vamos a ver qué ocurre. En este caso tengo eso, pero bueno, me surgieron otras ideas. ¿Qué pasa si en lugar de voy a darle control X a esto? Des en cuenta que yo puedo colocar una etiqueta H1, Enter, control V y ya. Pegué el mismo texto y de esta manera lo he cambiado. Es empezar a jugar con lo que ya tenemos. Digamos que voy a decir control Z y voy a agregar una imagen y voy a agregar una imagen, no sé, puede ser esta.
citas agenda. Esto me parece muy curioso y des en cuenta cómo va mezclando uno cosas, mm, dando rienda suelta a la imaginación. A mí se me ocurre un slide automático que, por ejemplo, muestre los logos de las marcas con las que trabaja mi empresa, por ejemplo, o no sé, de algún patrocinador si es un evento especial. Entonces, bueno, ya tuvimos dos ejemplos de unos elementos realmente sencillos. Intentaría hacer uno rápidamente que sea este, pero antes recuérdenme que les dije que se pueden cambiar la dirección. Este va hacia la izquierda, voy a decirle que por favor lo haga hacia la derecha. Y listo, ya está hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo copiar esta línea de código, control C, control V, la voy a pegar acá y en lugar de, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Voy a decirle control Z, no funcionó lo que quería hacer, voy a decirle aquí, voy a crear otra división igual, entonces voy a copiar todo, control C, control V, y en este caso voy a quitarle este right. Vemos que el comportamiento es que por defecto va hacia la izquierda. Y listo, solo la etiqueta marque. Ahora, mm, voy a crear un div, voy a crear este con la clase container, igual que lo tengo arriba. Container, presiono enter. Para el siguiente ejercicio, este container ya tiene un color. ¿Por qué? Porque digamos que ya tengo en mis estilos CSS un container. Entonces ya me relleno el fondo con este color. Pero ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer exactamente lo que tengo arriba. Eso se hace con la etiqueta spam. Recordemos que la etiqueta spam me sirve para dar algún atributo al color o a la letra de un determinado texto. Entonces vamos a utilizar algunos atajos. Voy a utilizar spam, voy a agregar la clase text, pero como yo tengo dos elementos en mi texto, digamos que una primera parte que está fijo y una segunda parte que, como se dan cuenta en la división superior, va cambiando. Entonces voy a crear dos. Yo coloco por 2, presiono enter y ya me quedaron mis dos elementos spam. En el primero, voy a hacerlo en español. eh, yo soy un espacio y tengo mi segundo spam y ese está vacío. Pero para verlo, yo voy a colocar aquí desarrollador. Aquí lo podemos ver. Des en cuenta de algo interesante y es que como no he asignado otras clases, bueno, esto sigue teniendo el mismo color. Eh, porque corresponde de pronto a la clase text. Pero, bueno, hay una clase, le doy una clase a este I am, al primer spam, que sería yo soy, y una clase diferente a desarrollador. Pero algo que quiero que noten y que tengan en cuenta es que a pesar de que yo
agrego espacios aquí, eh, el espacio donde se encuentra mm, el texto de un spam y el otro permanecen muy juntos y no logré, digamos que, obtener una separación, pero igual, ¿cómo lo soluciono? Pues es sencillo. De esto, pues puedo comentar que no hay ningún tutorial, que a pesar que los tutoriales que hay en YouTube, pues muestran que se separó, en mi caso no ha sido así. Entonces voy a cortar esto y voy a agregar un título H, voy a hacerlo con un H2, a ver. Voy a agregar un espacio y voy a pegar, digamos que los dos contenedores de spam que tengo yo ahí. Y como se pueden dar cuenta, ya hay una separación acá. Eso era algo de lo que yo pues, quería comentarles, que puede ocurrirles y cómo se soluciona. Muy sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Algo que de pronto hemos visto es que cuando yo le agrego una clase a una etiqueta HTML, eh, dentro de las comillas yo puedo agregar varias clases. En este caso yo voy a decir que este es first text, mi primer texto, y des en cuenta que como ya lo tengo en CSS, ya cambió el color de la fuente. Y entonces aquí, ¿qué quiere decir esto en la primera? Que tiene una clase que se llama text y tiene una segunda clase que se llama first text. Entonces aquí voy a agregar una que se llame second text, mi segundo texto. Aquí no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque digamos que en el CSS la clase según second text, digamos que no le estoy haciendo ninguna alteración. Digamos que la clase text y lo que está en el container va a tomar este color, que es ese color azul que vemos en pantalla. Listo. Tenemos esto, pero resulta que yo tengo ya un problema. ¿Cuál puede ser? Vamos a mirar. Como ya sabemos, en la parte final yo agrego mi script de HTML. Text spam, text content, palabra, text spam, second text. Des en cuenta que aquí tengo una clase. Tengo una clase que puedo cambiar aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo un método y tengo una clase, aunque debería cambiármelo, pero esto me va a afectar. En esto es muy importante de pronto, bueno, yo lo que podría hacer es, vemos la importancia de crear, por ejemplo, un ID. Entonces veámoslo de una forma más sencilla. Yo acabo de crear esta clase secondText, pero realmente no, digamos que me puede generar un conflicto ahora. ¿Por qué? Porque aquí tengo otra clase secondText que estoy invocando aquí en JavaScript. Veámosla por acá. Script text span second text. Y es una clase. Cuando yo quiero hacer referencia a un elemento específico, digamos que en este caso no lo puedo hacer y estoy llamando a la clase, debería afectarme todos los elementos que tienen esa clase. Sin embargo, eso no está ocurriendo.
Digamos que aquí debería cambiarme esto también, porque está tomando la misma clase, pero no es así. Entonces, voy a agregar un ID y voy a llamarlo second text, pero voy a llamarlo así por ID. ¿Qué quiero lograr con eso? Vamos a mirar sencillo. Voy a venir acá. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ir copiando al lado de cada línea que ya había trabajado. Entonces, por ejemplo, aquí, des en cuenta que algo que yo también había creado aquí era una constante. Una constante que se llama text span y que me está llamando al elemento second text. Entonces voy a crear otra constante, la voy a llamar text ejemplo. Va a ser igual a que la manera que yo accedo a los elementos HTML es por medio del elemento document. Document hace referencia a todo el documento HTML y haciendo uso de esa palabra reservada yo accedo a los elementos HTML desde CSS, perdón, en este caso es desde JavaScript. Recordemos que estoy aquí en el script, estoy escribiendo eh, con el lenguaje JavaScript. Entonces voy a agregar aquí document.querySelector, abro mis paréntesis, comillas sencillas, voy a colocar un numeral porque voy a hacer referencia a un ID y creo que lo llamé así, second text. Second text, el ID second text. Y vamos a ver aquí mi query selector. Second text. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el video que les voy a compartir, pues se utiliza, digamos que, en este caso, este es el nombre de mi variable. Este es, digamos que un método, una función que ya está predefinida en JavaScript, que hace referencia al contenido que hay en esa etiqueta. Y aquí yo le estoy pasando por atributo una palabra. La palabra pues va a ser la palabra que le agreguen a la función acá, va a pasar acá y va a ser el contenido que va a tener mi texto. Pero voy a hacer algo aquí, un momento. Teniendo en cuenta esto, voy a irme al final, voy a irme para acá, simplemente voy a decir text ejemplo. Quiero que le pongan cuidado a la palabra desarrollador. Text ejemplo. Punto. Text content. Mire que Visual Studio me ayuda. Text content va a ser igual a qué. Voy a agregarle otra palabra. Aprendiendo construyendo. Fin, punto y coma. Entonces, bueno, aún no ocurre nada. Voy a eliminar esta palabra acá. Tengo aquí donde coloqué desarrollador y la voy a dejar en blanco. Desapareció mi palabra, pero estoy notando que no me está cambiando nada.
Entonces, voy a dejarlo como estaba, voy a mirar aquí qué es lo que pasó con esto. Aquí me falta un punto y coma. Mm, text ejemplo es igual a document query selector igual aprendiendo construyendo mm, si es un ID está bien porque los ID los llamamos por el signo numeral. Puede que haya fallado en esto, permítame. Y efectivamente era eso, los errores de capa 8. No es lo mismo el guión que lo que llamamos nosotros underline, una línea abajo. Y des en cuenta que ya mi texto cambió. ¿Cuál era el error? Mire que yo tenía la línea abajo. De esta manera vemos cómo JavaScript empieza a cambiar el texto que nosotros, por el texto que nosotros deseemos. Entonces, eh, viene el tema de cómo hago que esto cambie en determinados intervalos de tiempo. Para eso existe una función, voy a hacerlo ahí debajito, hagámoslo así, estamos acá, document query selector, este no me funcionó, entonces, no, este sí funcionó, esto es lo que tenía antes, voy a colocar aquí entre comillas ejemplo, para saber qué es lo que estamos haciendo, y aquí voy a colocar fin ejemplo. Perdón, me excuso un poco. Ese ha sido uno de los problemas que les comento con mi voz. Eh, cuando veo el video utilizan una función que se llama setTimeOut. Y bueno, entonces ahí es donde se empieza como a enredar todo, porque yo digo, bueno, agrego un poco de elementos que pues cuando ya se tiene un buen dominio del lenguaje JavaScript, tema de funciones anónimas y demás, pues resulta muy sencillo. Entonces, yo aquí tengo dos funciones. Vamos a inventarnos otra función. Esto que tengo acá lo quiero cambiar. Digamos que mm, voy a crear una función. Debo usar la palabra reservada function. Voy a llamarla cambiar palabra. Agrego los paréntesis que indican que es una función. Dentro de estos paréntesis yo quiero pasarle un atributo. ¿Cuál va a ser ese atributo? La palabra que yo quiero que aparezca en el texto. Entonces, ¿cómo la voy a llamar? En este caso, dejémoslo así sencillo, palabra. No, dejémoslo más sencillo. Cambio o es que ya tengo un ejemplo similar. Vamos a colocarle texto. Esta función abro las llaves, corchetes,
no sé, pues como lo llamen en inglés, brackets. Mm, y voy a agregar esto que tengo acá. Esto que yo había hecho aquí, control X, lo voy a poner dentro de mi función. Control V, pero en lugar de decir aprendiendo construyendo, le voy a decir que va a ser igual al texto que se pase por parámetro. ¿Listo? Ahora yo ya puedo invocar mi función y dentro del paréntesis voy a colocar la palabra que quiero que aparezca. Eso es muy sencillo. Entonces veámoslo aquí. Aquí dice desarrollador, ya no aparece nada porque pues realmente no se ha invocado la función. ¿Cómo invoco la función? Voy a irme aquí abajo y voy a decirle, ¿cómo la llamé? ¿Cómo la llamé? Cambiar palabra. Cambiar palabra. Y entre paréntesis le agrego el texto amigos eh, programadores. Voy al final, coloco punto y coma y esperemos un momento. A ver si toma el cambio, cambiar palabra. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Cambiar palabra, bien. Texto, text content es igual a texto, bien. Eso está bien. Ya recargó la página, pero no me está tomando el cambio. Cambiar palabra, cambiar palabra, cambiar palabra. Vamos a colocar, voy a comentar esto aquí arriba. Y bueno, de pronto es eso que se había quedado en mi función, trabajando con la función de la parte superior y no estaba trabajando con esta. Entonces en cuenta que yo ya creé una función, le paso por parámetro esta frase amigos programadores y aquí efectivamente me la cambió. Mm, Mi deseo es que esto cambie a- en determinados tiempos. Entonces viene el detalle eh, que propone la persona que establece el video y es utilizar el set time out, que es como poner un intervalo de tiempo a una determinada acción. Mm, digamos que en ese caso, yo acudí a internet para ver qué, cuál es la estructura de esta función, cómo debo emplearla. Me gustó mucho esta de FreeCodeCamp. Y bueno, él me dice, por ejemplo, aquí lo mismo, creo una función y me muestra cuál es la sintaxis de esa función. Entonces me dice que dentro, como parámetros, a setTimeOut le paso el nombre de una función, le digo qué tanto tiempo deseo que sea el intervalo y adicional a eso le agrego los atributos que sean necesarios. En este caso, aquí en esta parte, el atributo necesario para que funcione, pues cuál va a ser la palabra que yo quiero que aparezca, digamos, allá en mi texto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a invocar mi función. Voy a decirle que bueno, dejémoslo cada 2 segundos. Debo indicarlo en milisegundos, entonces son 2000 milisegundos. Y voy a indicarle la palabra que quiero que aparezca. Voy a escribir mi nombre, William. Y ya apareció la palabra. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si quiero
digamos que cambiarla, control C, control V, voy a cambiar por otra palabra, voy a colocar amigo, entonces tengo desarrollador, amigo, y vamos a ver si aparece William, pero no me aparece William. Entonces voy a colocarle a esta, uno de los trucos que vi que hicieron, es que primero dejas a time out, tiempo en cero, luego en 2000 y que de esta manera cámbiame. Si refresco, aparece William y luego aparece amigo, pero cambiando ese tiempo. Sin embargo, si yo quisiera, digamos que tener varias palabras, entonces tendría que seguir agregando muchas líneas de código para esto. Y realmente esa fue uno de los retos que encontré porque digamos que no me funcionaba de ninguna manera. Entonces yo ya tengo una función que se llama cambiar palabra y pues voy a crear otra función en la que pueda automatizar esto de alguna manera. Entonces voy a irme aquí donde tengo mi ejemplo, acá ejemplo. Me voy a agregar otra función, voy a llamarla texto automático. Eh, ¿Qué necesito yo para ese texto automático? Sencillo. Necesitaría un tiempo. El tiempo yo lo definí en cero. Des en cuenta que para que me leyera el primer elemento empezamos con un tiempo en cero y luego lo incrementamos a 2 segundos para que estuviera 2 segundos y me leyera el segundo elemento. Entonces, yo tengo una variable que se llama tiempo. Bueno, no sé si aquí la tengo. Constant tiempo. Está por acá. Entonces, esta constante de tiempo, y es más, estoy cometiendo un error, control X, voy a pasarla por acá, control V, y estaba definida como constante. No puede ser constante porque el tiempo, esta es una variable. Las variables en JavaScript utilizamos la palabra reservada var, pero digamos que con la evolución de JavaScript en algunas versiones hubo problema con la palabra reservada var y crearon esta palabra reservada let, que pues funciona de la misma forma. Lo que nos garantiza es que no vamos a tener conflictos en el futuro. Entonces, por parámetro a mi función le voy a pasar el tiempo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues así no quiera, digamos que si tengo varias palabras, eh, me tocaría seguir agregando una línea y otra línea y otra línea, pues con cada palabra que yo tenga. Entonces, alguien, un aprendiz Sena, me preguntaba y quería ejemplos, porque pues cuando uno está aprendiendo lógica de programación, no comprende para qué sirve el ciclo for, para qué sirve el ciclo while, para qué sirven las estructuras de datos, los arreglos. Entonces, vamos a crear un arreglo. ¿Cómo creé yo un arreglo acá? Mire, aquí creé un arreglo que se llama palabras, lo hice en inglés, control C. Lo voy a copiar porque lo voy a hacer aquí en español. Entonces, digamos que en donde está mi ejemplo, voy a hacerlo acá. Control B, LED, y voy a colocar selección. En freelancer, vamos a colocar, eh, vamos a dejarlo como freelance
Me parece que lo podríamos dejar como, voy a dejarlo como temporal o como temporal, voy a dejarlo una persona, un freelance. Aquí en lugar de web developer, desarrollador web, aquí pues lo mismo, desarrollador Java. Y aquí voy a dejarlo como programador junior para no extendernos. Programador junior. Entonces ya tengo mi selección, mi arreglo de palabras. ¿Cómo o cuál es la sintaxis? Utilicé aquí mi palabra reservada LED porque estoy creando una variable. ¿De qué tipo es la variable? Eh, con mis corchetes, llaves, yo estoy indicando que estoy creando una colección de elementos, en este caso, cada uno de estos textos. ¿Cómo funciona? En este caso, aquí podemos contar uno, 2, 3, 4 elementos. Entonces, este arreglo tiene 4 elementos, tiene una longitud de 4 elementos, pero cuando se trata de encontrar la manera para poderlos invocar, ellos corresponden a un índice, es decir, la manera en la que se ordenaron dentro del arreglo. Y algo que yo he recalcado mucho es la importancia del cero a nivel de programación. Nosotros habitualmente empezamos a contar a partir de uno, pero en programación es muy importante tener en cuenta el cero. Entonces, el primer elemento no está en la posición uno, sino está en la posición cero, el siguiente en 1, 2 y 3. De esta manera los vamos a ubicar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Algo muy sencillo, porque yo ya lo que voy a hacer aquí es hacer uso de un ciclo for. ¿Para qué? Para poder recorrer esta colección que llamé selección, este arreglo. Y es una colección, ¿por qué? Porque tengo varios elementos. Hay diferentes tipos de colecciones. En este caso, pues estamos con este sencillo. Entonces, yo voy a decir que voy a iniciar un ciclo para, en inglés for, que tiene una variable que voy a llamar i, que va a ser igual a 0. Acabo de explicar por qué, porque el primer elemento está en la posición 0. Quiere decir que vamos a empezar el conteo en 0. Voy a decir que i, mientras i sea menor a qué, a selección punto len. Len es un atributo de esa colección que me permite conocer su longitud. ¿Y por qué menor? Porque la longitud de ese arreglo es 4, pero el elemento que está en la última posición realmente está en el índice 3. Entonces, al decir que i menor a selección.len, le estoy diciendo que es ahí, este ciclo se va a repetir mientras esa i sea menor a la longitud de mi arreglo. Y vamos a decirle que en nuestro caso la variable i se incremente de uno en uno. Eso lo hacemos eh, indicando o agregando más más. Esa es la manera en que digo que se haga un incremento de uno en uno. Si quiero hacer un decremento, pues simplemente le colocaría menos menos. Y el decremento sería reduciendo uno cada vez. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar una función. Eh, y esa función, ¿qué va a hacer la función? Digamos que voy a llamar una función, voy a llamar a esta función dentro de mi función, la que estoy creando. ¿Qué quiero que haga? Voy a decirle que cambie palabra, cambiar palabra. ¿Y qué palabra me debe agregar? ¿Qué es lo que pasamos por parámetro? Un texto. Pero ¿qué texto le voy a agregar? Entonces le voy a decir que, por favor, vaya a selección y, por favor,
me traiga el elemento que esté en la posición i, es decir, el valor que tenga mi variable i en ese momento. Recordemos que si i vale 0, entonces me debe traer temporal. Si i vale 1, me debe indicar desarrollador web y así sucesivamente. Pero aquí me falta algo. Aquí me falta algo y es, realmente esto no iría acá. Permítame un momento. ¿Qué es lo que me va a permitir manejar intervalos de tiempo? Debe ser es mi set time out, mi función. A esa función le voy a decir que le voy a agregar ahora sí, cambiar palabra. Me dice que luego le indique de cuánto tiempo sería. Voy a decirle que 2 segundos. Y debo cambiarle el parámetro o debo agregar el parámetro que se le debe indicar a la función cambiar palabra. Es decir, este último elemento va a ser parte de mi función cambiar palabra. Y ahora sí, llamo a mi arreglo selección y le digo que por favor me traiga el elemento que esté en la posición y voy al final, agrego punto y coma. Entonces con esto le estoy diciendo que aquí le estoy dando 2 segundos, pero resulta que estoy mintiendo porque yo lo que quiero es que el tiempo también se incremente automáticamente. ¿Sí? El tiempo va a empezar en 0, pero yo aquí quiero que se incremente. Entonces, aquí, para que él se siga repitiendo, vamos a decirle time va a ser igual a, time, o sea, tiempo, más puede ser 2000, punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que él viene, ejecuta esta función, está time está en 0, viene, me trae la posición i, se incrementa, ahora time vale 2000, va en la siguiente, la i vale 1, me trae la siguiente palabra y a esos 2000 le agrega otros 2000, ya el tiempo pues tendrá un valor de 4000 milisegundos, lo que son 4 segundos. Miremos qué más ha pasado. Eso es lo que yo tengo acá. Des en cuenta que no he hecho nada raro, pero digamos que hay algo interesante. Miremoslo acá. ¿Qué me falta? Des en cuenta, aquí está mi palabra desarrollador. Falta invocar esta función para que esto pues empiece a ejecutarse. Texto automático, porque aquí simplemente creé la función. Control C, me voy aquí para abajo. Voy a borrar esto. Voy a decir control V, punto y coma. Y esperemos un momentico a ver qué ocurre. Texto automático. Texto automático. Lo llevé bien. For let. Y selección. Aquí me muestra un error. Ya encontré el error. No es coma, sino punto y coma. Y pues indudablemente de esa manera no me va a funcionar. Des en cuenta que ya empezó a cambiar mi texto. Para eso nos sirven los arreglos. Para eso nos sirve el ciclo for. Veámoslo una vez más. Mire, aquí está. Yo puedo recargar mi página y en cuenta que ya empezó a cambiar. Pero tenía un problema. Des en cuenta que se detiene. No se sigue repitiendo. Entonces, ¿qué hice? Analicé el valor de I. Entonces, ¿qué hice acá?
Agregué un condicional que también los hemos trabajado con los compañeros SENA y con algunas personas en los cursos o las tutorías de Python. Entonces, pues esto no estaba en ningún tutorial, pero es empezar a aplicar aquello que nosotros hemos estado aprendiendo. Voy a compararla ahí. Si y mi variable i es igual a, mm, digamos que en este caso sería selección.len, entonces, ¿qué hago? Y vamos a aprender otro concepto interesante que es el concepto de recursividad. El concepto de recursividad hace referencia a una función que se llama a sí misma para seguir repitiendo una acción. ¿Y por qué se llama a sí misma? Porque de pronto no necesito redefinirla, sino llamarla de nuevo para que siga ejecutando una misma tarea. ¿Cómo se llama mi función? Pues se llama simplemente texto automático time. Y si pueden observar de esta manera, eh, permítanme ver, hasta ahí funcionó. Temporal, desarrollo web, desarrollador Java, programador junior. Creo que de pronto si estoy cometiendo un error, sería mi condición. Eh, aquí, selección, des en cuenta que estoy hasta aquí porque nunca va a llegar hasta allá. Entonces voy a agregar un paréntesis porque me faltó decirle que menos 1. Y me falta un paréntesis, por eso me está marcando un error. Des en cuenta que ya desarrollo web, programador junior, temporal, empezó nuevamente. Desarrollo web, desarrollador Java, programador junior, temporal, empezó de nuevo. Pero, ¿qué es lo maravilloso de poder programar de esta manera? Yo simplemente, en este caso ya tengo funcionando aquí de manera automática esto, des en cuenta, que utilicé un ciclo for, un condicional y la recursividad. Llamar a una función a sí misma, la llamé dentro de la misma función. Pero, ¿qué otra ventaja hay? Des en cuenta que ya está la estructura. Yo no voy a tocar las funciones. Voy a colocar una palabra, pues de pronto, espero no sea molesta para alguno de ustedes. Voy a agregar otro elemento a mi arreglo. Y voy a indicarle aquí me Río de Janeiro. Y listo. Voy a minimizar esto, voy a incrementar esto. Vamos con programador junior y me Río de Janeiro. Temporal, desarrollador web, desarrollador Java, programador junior, me Río de Janeiro. De esta manera me Río de Janeiro porque son cosas sencillas. Para mí es importante recalcar que no necesitamos el coeficiente intelectual que decían tenía Albert Einstein. Nosotros con las pequeñas cosas, con los pequeños elementos que aprendemos, debemos empezar a escudriñar, a experimentar y a mirar para qué nos sirve. Des en cuenta que para esta animación que está aquí arriba, dice que una animación de texto y utilizamos una etiqueta. A mí se me ocurrió, pues si lo hace con un texto, pues hagámoslo con una imagen. Y eso es lo que hice, nada más. Espero pues que este tutorial sea de su agrado, que los motive a esforzarse, a experimentar. Realmente aquí no necesitamos, no sé, más que las ganas de aprender, de maravillarnos con
que aprendemos cada día, aprendamos lo que aprendamos a diario, tratemos de aplicarlo de diferentes formas. Nosotros somos los que hacemos que una nota brille eh, con un mejor tono, porque le ponemos ese toque especial que posee cada uno de nosotros. Eh, Les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos en este 2024. eh, que Dios los acompañe, los bendiga a todos ustedes en compañía de sus seres amados en sus hogares.